Hola, buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite compartir la palabra, su palabra, y vamos a buscar en el libro de Juan, en el capítulo número 18. Libro de Juan, capítulo número 18, y vamos a leer solamente el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles, los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos muchas gracias porque nos permites escudriñar tu palabra y compartirla, Señor. Te rogamos que tú nos des una enseñanza, Señor, en esta noche y que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por las bendiciones que hemos recibido de ti. En esta semana estamos recordando eventos tan importantes, Señor. En toda esta semana nos recordamos la última semana que estuviste con nosotros aquí en la tierra físicamente, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque cada evento que ocurrió en esa semana tiene un significado muy especial para nosotros. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. El día de hoy, en esta noche, vamos a hablar acerca del arresto de Jesús. Pero para hablar del arresto de Jesús, primero tenemos que recordar que Jesús previamente hizo algunos acontecimientos. Si ustedes se acuerdan, primero hizo una cena, o sea, tuvo una fiesta con sus discípulos, partió el pan, compartió el vino y estuvo cenando con ellos, estaba celebrando la Pascua. Y entonces yo creo que ha de haber sido un evento pues de mucha alegría, de convivencia con sus discípulos, y ese evento fue previo al arresto. En esa cena, el Señor después los invitó a que fueran a orar con Él al monte, y ahí vemos, previo al arresto de Jesús, cómo Jesús va y ora solo y está muy angustiado por lo que va a suceder. Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder en unos momentos posterior a esta cena y a esta oración. Entonces, vamos a ver que después de estos dos grandes eventos, que fue la cena del Señor y después que oró en ese monte, vemos que viene el arresto. Y el arresto, pues creo que todo el mundo sabe cómo fue el arresto de Jesús. El arresto de Jesús fue una forma totalmente ilegal, totalmente alevosa, totalmente cobarde, y así fue como fue arrestado Jesús. Y también vemos cómo uno de sus discípulos lo traiciona, y también todos los demás lo abandonan. Entonces, aquí en este evento del arresto de Jesús, podemos ver algunas características de ese arresto, pero vemos también unos personajes que es importante que nosotros lo consideremos. Entonces, lo primero que me gustaría considerar, cómo fue ese arresto, y vamos a leer todo la cita bíblica que nos da aquí en Juan 18, capítulo número 18. Y empezamos con el 1, ya anteriormente leímos el 12, pero vamos a empezar ahora desde ve allí bien cómo es este acontecimiento, y ve algunas cosas importantes. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos. Salió, ¿se acuerdan que les decía que fue a orar? Dice, al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Ahí fue donde estuvo orando, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas
y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? 5. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Fíjense, esto es muy importante. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, lo desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la de beber? Y el 12 que leímos hace ratito dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles, los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Entonces, aquí yo sé que puede haber muchas cosas que se puede hablar acerca de este momento donde arrestaron a Jesús. Pero en esta noche me gustaría destacar tres cosas muy importantes. ¿Sí? La primera que yo quiero destacar es la grandeza de Jesús. Cómo Jesús eh, enfrenta este evento que es un evento pues bastante difícil para la vida de Jesús. Y vamos a ver por qué era difícil. Vamos a ir recalcando algunos versículos, ¿sí? Para que veas qué tan difícil iba a ser este momento para Jesús. Y vamos a hacer hincapié en el versículo 4. Recuerda que estamos en Juan 18, versículo 4. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Fíjate cómo Jesús ya sabía perfectamente lo que le iba a suceder. Él no le tomó por sorpresa que fueran estas personas a arrestarlo. Él sabía perfectamente que lo iban a arrestar y después de arrestarlo lo iban a torturar, lo iban a crucificar y iba a morir. Entonces, cualquier persona que sabe que lo van a arrestar, pues está nervioso, está inquieto y si puede evitar esa situación tan terrible, pues no lo permite. Y yo recuerdo que una persona que estaba en la prisión de Nayarit me contó cuando lo arrestaron y le dijeron, date preso. Cuando le dijeron, date preso, dice que él en ese momento como si la vista lo hubiera nublado, como si estuviera entrando en un sueño, en algo espantoso. Y dice, jamás se me olvidó ese momento donde le dijeron, date preso. Imagínate una gente que está en esta situación. Si pudiera evitarlo, yo creo que lo evita. Y lo hemos visto en muchos personajes donde saben que los van a arrestar y ¿qué es lo que hacen? Huyen, no quieren ser arrestados por la policía. Pero aquí estamos viendo en el versículo 4 que dice que Jesús sabía todas las cosas que habían de sobrevenir, sabía todo lo que le iba a ocurrir. Y en lugar de huir, Jesús se levanta en alto, se levanta y pregunta, ¿a quién buscáis? Él sabía perfectamente a quién estaban buscando. Entonces, fíjate, aquí Jesús no se esconde, no se esconde para ser arrestado, no se esconde, al contrario, enfrenta a sus enemigos, les dice, ¿a quién buscan? Si me buscan a mí, aquí estoy, yo soy. ¿Sí? Entonces vemos cómo Jesús no rehúye a esa responsabilidad tan grande que había asumido.
Entonces, podemos ver cómo es grande nuestro Señor. No es como nosotros que rehuimos a nuestras responsabilidades. Tenemos responsabilidades a veces muy pequeñas y nosotros huimos de esas responsabilidades. Jesús sabía que lo iban a matar y no se hizo para atrás, como decimos nosotros. No se echó para atrás, sino al contrario, se hizo para adelante y enfrentó al problema. Y sigamos viendo la grandeza de Jesús en el versículo 6. Y cuando dice, el número se dice, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Te puedes imaginar este evento que él simplemente dice, yo soy? Y todos los soldados que dice aquí la palabra del Señor, pues eran soldados romanos, que eran soldados entrenados para atacar al enemigo, soldados para coger un arma e ir y atacar a un enemigo. Y simplemente Jesús dice, yo soy. Y si tú has leído la palabra de Dios, tú sabes que en el libro de Éxodo, cuando Dios se identifica con Moisés, dice, yo soy, y dice esas palabras, yo soy, entonces está identificando con ese nombre. Entonces, imagínate el poderío de nuestro Señor Jesús, simplemente con decir su palabra. Su palabra tiene poder y entonces ese poder hizo que todos esos soldados entrenados para la batalla retrocedieran y cayeran. A mí se me hace... ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensarías tú si hubieras sido uno de esos soldados que estás entrenado para atacar al enemigo y simplemente vas y arrestar a una persona y dice, yo soy, ¡pum!, te vas para atrás y te caes. Eso, eso me habla de la grandeza que tiene nuestro Dios. Y sigamos viendo qué más hace nuestro Dios. Dice el versículo 8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad de ir a estos. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Está protegiendo a sus discípulos. Jesús siempre está protegiendo al ser humano. Siempre, en cualquier circunstancia, Dios protege al ser humano, protege a sus hijos. Y aquí vemos cómo está protegiendo a sus discípulos. Dice, déjenlos ir. Me están buscando a mí. Entonces, déjenlos ir. Yo creo que los fariseos, su intención básicamente era arrestar a Jesús. Pero si arrestaban solamente a Jesús y no arrestaban a sus discípulos, lo más probable es que ese modo de pensar, de ser, ¿sí? Los discípulos también tenían esa forma de pensar de Jesús. Entonces, todas sus ideas las iban a compartir con otras personas. Entonces, el objetivo era terminar con todo eso, no solamente con Jesús, sino también con sus discípulos. Pero Jesús aquí vemos cómo los defiende y él se pone adelante, se pone y dice, pues déjenlos ir. Y podemos observar que hay más cosas todavía de la grandeza de Jesús, porque dice el 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Dios está interesado en cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que a Dios solamente le interesa los líderes de la iglesia, los pastores, los evangelistas, pero yo que soy una persona que pues no aporto mucha cosa en la iglesia, pues Dios no está interesado en mí. Pues déjame decirte que sí. Dios está interesado en cada ser humano, ¿sí? Y no quiere perder a ninguno, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí lo estamos viendo, lo está declarando Jesús. Dice, los que tú me diste, está diciendo, no perdí ninguno, ¿sí? Entonces, Dios siempre está procurando el bienestar y la protección de los seres humanos. Ahora, otra cosa que también es muy grande y para exaltar a Jesús
Lo vemos en el versículo 11. Desde el 10 vamos para que lo entendamos por qué el 11. Dice el 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Este acontecimiento de donde dice que Pedro saca la espada solamente está registrado en el libro de Juan. Estuve leyendo, y dicen que los evangelios anteriores, pues no mencionan el nombre de este apóstol. Dicen un apóstol, un discípulo allí sacó la espada. ¿Por qué? Porque probablemente todavía Pedro estaba vivo y entonces a lo mejor se hubieran metido en problemas. Ese fue el comentario que yo estuve estudiando. Pero aquí Juan, ¿sí? Donde ya escribe, sí dice perfectamente el nombre de ese discípulo que saca la espada. Aquí Pedro pues todavía no había conocido bien al Señor Jesús, no había conocido bien el Evangelio, ¿sí? Porque vemos que traía una espada. Sabemos que Jesús no hablaba de guerra, no hablaba de pleitos, sino hablaba siempre de paz, de amor, de cariño. Entonces, ¿cómo Pedro traía una espada? Y entonces él la saca y dice que le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Lo más probable que Judas y este siervo hayan ido adelante de esta reunión de personas que fueron a aprender a Jesús, y entonces por eso Pedro sacó su espada y le dio el espadazo, no sé si decía así, pero cogió su espada y le cortó la oreja. Lo más probable es que le tiró y no era simplemente para cortarle la oreja, sino a lo mejor fue para matarlo. Y entonces le corta su oreja derecha, está diciendo aquí. Y es más, nos dice el nombre del siervo que se llamaba Malco. Algo interesante que pasa en el 11, fíjate lo que dice. En Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada. O sea, a Jesús no le gustó lo que Pedro hizo. Cualquiera dijera, pues qué padre, me están defendiendo. Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Aquí Jesús le está diciendo a Pedro, ¿tú crees que yo no tengo la autoridad para decir que vengan ángeles para defenderme? Yo tengo toda esa autoridad. Tú mete tu espada. Y yo les comentaba que es algo interesante, y sobre todo en este nombre que dicen aquí del siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco, pero porque no hay, no hay registro, no hay registro de este hombre más adelante en la Biblia. Lo más probable es que este hombre, pues fue un evento, bueno, pues sí, me cortaron la oreja y alguien me sanó y ya, pero no aceptó a Jesús. No hay un registro que nos diga, pues Marcos se convirtió a Jesús después de este evento tan trágico que hubo en el arresto de Jesús. No lo hay. Y podemos compararlo con mucha gente que el Señor Jesús viene, les hace milagros, les ayuda en muchos problemas que tienen y no se vuelven a acordar. Por muy grande que sea ese milagro, y no se vuelven a acordar. Entonces, este hombre, Malco, es el último hombre que sana a Jesús aquí en la tierra, físicamente cuando estuvo aquí en la tierra, lo sanó, le tocó su oreja y lo sanó. Entonces, queda registrado su nombre, pero no sabemos nada más de este hombre. Ojalá este hombre se haya puesto a razonar qué sucedió en este evento del arresto, el arresto de Jesús. Ahora, vemos aquí cómo Jesús, a pesar de que Malco era su enemigo, él está ayudándole, dándole sanidad a esa oreja, ¿sí? que había cortado Pedro. Y vemos cómo Jesús no solamente oraba por sus enemigos, sino también vemos aquí cómo sana
sana a su enemigo. Este enemigo que quería arrestarlo, lo sana, ¿sí? Resumiendo en la grandeza de Jesús, yo quisiera decir esto. Lo hemos titulado El arresto de Jesús, pero creo que no deberíamos titularlo así como el arresto de Jesús. Debemos titularlo La entrega de Jesús, porque él sabía todos los eventos que iban a ocurrir y él voluntariamente se entregó. No es un arresto, porque el arresto, ustedes han visto cómo son los arrestos, e incluso en esta semana vimos cómo en Yucatán una mujer fue muerta por los policías en el momento del arresto, cómo le fracturaron la primera vértebra cervical y murió esa mujer. O sea, un arresto es algo espantoso, pero Jesús no lo arrestaron. Yo quisiera que esta parte de nosotros le cambiáramos y no le pusiéramos arresto de Jesús, le pusiéramos la entrega de Jesús, porque Él dice, como vimos en el versículo 4, que Él sabía todo lo que iba a suceder. Él sabía todos esos eventos que iban a ocurrir, entonces Él se entregó, no lo arrestaron. Y yo te decía que íbamos a ver tres cosas en esta noche. Vemos la grandeza de Jesús, cómo se comporta en este evento, pero también vamos a ver otras dos cosas, y es la bajeza del ser humano. Y vemos en Juan, allí en el versículo número 3, el capítulo 18:3, dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces, aquí podemos ver que es una multitud de personas bien entrenadas desde el punto de vista militar, podríamos decir, y que estaban perfectamente entrenadas para ir a atacar a una persona que estaba proclamando la paz, la tranquilidad, el amor. Todo estaba proclamando nuestro Señor Jesús, el amor a los enemigos. Todo eso decía Jesús. Y ellos van y lo arrestan, ¿sí? Lo arrestan, y primero dice aquí que era de noche. Vemos que este arresto ocurrió en la noche, ¿sí? No ocurrió a plena luz del día, sino en la noche, para que las demás personas no se den cuenta. Fue un arresto cobarde, fue un arresto armado. Así es la gente que quiere hacer mal, siempre en lo oculto está haciendo las cosas de maldad. Entonces, estos soldados romanos fueron acompañados con alguaciles. Y fíjense que dice alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos. O sea, la gente que supuestamente conocía la palabra del Señor, esa gente mandó a los alguaciles para que arrestaran a Jesús. Esta gente de los sacerdotes, los fariseos, ellos deberían de saber que iba a venir un Mesías, y con las características que tenía Jesús, podrían deducir que él era el Mesías. Y entonces vemos aquí cómo la bajeza del ser humano, que a pesar de que tenemos su palabra, y no la llevamos a cabo, no la comprendemos. Y estas personas, a pesar de que siempre habían estudiado la palabra de Dios, la habían leído, estaban siempre allí escudriñando las escrituras, no conocieron a Jesús. No conocieron a Jesús. Ellos sabían que iba a venir un Mesías, y no conocieron a Jesús. Entonces, estos fueron los que mandaron a sus alguaciles para que aprendieran a Jesús con armas, ¿sí? Y entonces nosotros vemos cómo Jesús también les reprocha, porque vienen conmigo en esta forma, ¿no? De aprenderme. Yo estuve enseñando todos los días allí en el templo. Allí en el templo podían con toda tranquilidad haber aprendido a Jesús sin armas, sin nada, y lo pudieron haber arrestado, ¿sí? A la luz del día, y no lo hicieron. Entonces vemos aquí
la bajeza de estas personas. Pero el que se lleva el premio mayor, podríamos decir, acerca de la bajeza del ser humano, es precisamente Judas. Y seguimos leyendo aquí en el 18, capítulo 18, pero ahora vamos al 2, versículo 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús le había reunido allí con sus discípulos. O sea, vemos cómo este hombre que le entregó primero era un discípulo, una persona que había convivido con Jesús. Según la Biblia nos dice que era el tesorero, el que reunía las ofrendas. Entonces, él vio como decimos nosotros, parece un pleonasmo, pero él vio con sus propios ojos milagros que había hecho Jesús, que vio cómo había resucitado a Lázaro, y todo eso no le impactó su corazón. Fue un hombre que cayó muy, muy bajo, ¿sí? Había visto los milagros de Jesús, incluso, fíjense, en los últimos momentos cenó con Jesús. Entonces Jesús le indica a Judas, dice, ve y haz lo que tienes que hacer. ¿Sí? Entonces dice que salió de ese lugar donde estaban cenando y los demás discípulos no entendieron lo que iba a hacer Judas. Jesús sí sabía perfectamente que Judas iba con los fariseos para traicionarlo. Pero los demás discípulos, el tono con que lo dijo Jesús, ¿sí? No les reveló lo que Judas iba a hacer. Ellos pensaron, bueno, pues va a comprar algunas cosas o va a dar algo a los pobres. Entonces, ¿cómo sería el tono con que le habló Jesús? Es otro aspecto de la grandeza de nuestro Dios que trata bien a los enemigos. No le recriminó, no le dijo, oye, tú que me vas a traicionar, vete o algo así. No, sino ve ya lo que tengas que hacer. Y vemos como este hombre salió de ese lugar y fue y se reunió con estas personas que vinieron a arrestar a Jesús. Entonces, esta persona es la persona, digamos, que más traicionó a Jesús. Pues lo vendió, él lo condujo a toda esta chusma para arrestar a Jesús. Y lo más increíble, que cuando se acerca a Jesús, les dice a las personas que van con ellos, dice, yo voy a darles una señal. Y a la persona que vean que yo le beso, a ese aprenderle. ¿Y cómo es posible que utilice un gesto de cariño? Creo que siempre que rezamos a alguien es un gesto de cariño, y yo creo que la mayoría de las personas cuando damos un beso lo estamos diciendo, pues te estimo, te amo, ¿sí? Yo soy de las personas que no saludo de beso, y porque no lo acostumbraba así, pero con mis hijos sí, con mi esposa sí, con mi padre, mi madre, sí les daba un beso en señal de cariño, de amor. Y fíjense, este traidor bajo, ruin, entrega al Señor con un beso. Eso es lo que hace este hombre traidor. Entonces, por eso yo les decía, esta parte del resto de Jesús podemos visualizar la bajeza que tiene el ser humano. Es el ser humano de veras que es una persona ruin, es horrible el ser humano. Y la última parte que quiero hacer notar es la guerra espiritual que se está llevando a cabo en este momento. En este momento del arresto hay una guerra espiritual espantosa. Y no sé si viste una película donde arrestan a Jesús, y esa película se ve que están allí arrestando a Jesús, lo están golpeando y se ve un demonio que está así como oculto entre la gente,
vas a ver que lo que la palabra de Dios dice que no es que estaban ocultos, sino que estaban allí presentes para hacer el peor daño a nuestro Señor Jesús. Y vamos a cambiar de cita bíblica y vamos a ir a Lucas 22, 53. Lucas 22, 53. Y vamos a ver qué nos dice. Y es un pasaje paralelo a esto. Y dice el 53, Lucas 22, 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Y fíjense, la última parte es lo que me interesa más que lo resaltemos. Mas es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es la hora y la potestad de las tinieblas. Aquí el Señor está declarando que en el plan de salvación, en el plan que tenía nuestro Dios, había un momento que él decidió, esta hora, el enemigo va a hacer lo que quiera, ¿sí? Va a ser la hora, va a ser la hora de él. Yo me imagino a todos los demonios frotándose las manos, viendo cómo arrestaban a Jesús, cómo lo lastimaban, cómo lo golpeaban, cómo lo insultaban. Han de haber estado, pero felices. Y creo que el mayor momento de felicidad de estos perversos era cuando estaban crucificando a Jesús y lo estaban torturando allí en la cruz. Y entonces dice la palabra de Dios que era la hora de ellos. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué, ¿por qué el sacrificio de Jesús tuvo que ser tan espantoso, tan horrible? Sí, sí, si tú ves, por ejemplo, esa película de Mel Gibson que te comentaba y, y ves cómo están lastimando al Señor Jesús, utilizan un látigo y este soldado que lo va a golpear. Claro, eso es una película, pero coge el látigo y golpea una mesa y desgarra con las puntas del látigo, porque tenía allí algo para desgarrar. Y eso le ocurrió a Jesús, porque golpearon su espalda y con esos látigos lo desgarraban. Y fue una cosa espantosa, la cruz allí, una tortura horrible. Y yo siempre decía que el único punto donde que fue así porque fue mi pecado tan grande, que eso yo lo merecía. Eso no lo merecía Jesús, lo merecía yo por mi pecado. Y muchas veces nosotros pensamos, pues yo no soy tan pecador, yo no merecía un castigo tan grande. Yo no mato, yo no adultero, yo no robo, soy muy honesto, pero no, el pecado tiene que ser pagado de esa manera. Y Jesús vino y tomó tu lugar. Eso es lo que yo pensaba, por eso el castigo de Jesús fue tan horrible, pero aquí en esta parte de la Biblia me dice que dejó hacer lo que quisiera el diablo con Jesús. ¿Te acuerdas de Job? Job, Dios le dijo, pues tienes tus límites, le dijo al diablo, tú tienes tus límites, vas a hacer esto, pero tienes tus límites. Aquí con Jesús no hubo límite para dañar a Jesús. Por eso ese castigo es tan espantoso y por eso Jesús llega un momento en la cruz y que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, y eso podemos entenderlo, ¿no? Ese castigo tan espantoso que pasó nuestro Señor Jesús por nuestra culpa, por el demonio allí atacando, es algo espantoso, algo horrible, ¿sí? Y entonces yo veo que hay más cosas, pero en esta noche sí quise, eh, pues, ver estas tres partes que te decía del arresto de Jesús, la grandeza de Jesús, lo vil que es el ser humano y la guerra espiritual que se hizo en este momento del arresto de Jesús. Yo veo, yo veo este evento con una conclusión, yo veo que es un evento agridulce.
¿Por qué agridulce? Vemos como la dulzura de nuestro Señor Jesús y lo agrio, lo ácido, lo perverso de las personas y su bajeza y también del enemigo, como ha atacado a nuestro Dios, pero Él se levantó victorioso. Y yo sé que mi Dios se levantó victorioso y lo más increíble, y así, lo más increíble es lo que yo encontré, que te decía en Juan 18:4, donde Él, Jesús, sabía todo lo que le iba a suceder y lo hizo voluntariamente, y lo hizo voluntariamente por amor a nosotros y se dejó arrestar y como te decía, Él se entregó por nosotros. Yo doy gracias a Dios por este amor tan grande que Dios nos tiene a nosotros. Entonces, vamos a darle gracias a Dios porque recordamos ese momento que Él voluntariamente se entregó para morir por nosotros en la cruz y fue arrestado. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra y comprendemos, Señor, tu grandeza, más bien no comprendemos tu grandeza. Eres tan grande, eres tan hermoso. ¿Cómo diste tu vida por nosotros, Padre? Gracias te damos. Gracias por ese amor tan grande que tú nos has tenido, Padre. Gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.